La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional, mis estimados oyentes. Una vez más estamos aquí para conectarnos con el Señor y lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedir a nuestro Padre su cobertura en oración. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Oremos. Padre, te adoramos. Dios mío, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre. Nos colocamos en tus manos en el nuevo día. La cobertura tuya con nosotros. Amén. Bien, hoy voy a estar compartiendo la palabra con ustedes en el evangelista Lucas. Exactamente vamos a estar en el capítulo 19. Vamos a estar del verso 1 al 10. La historia de Jesús y Zaqueo. Allí vamos a tener el sermón en el día de hoy. ¿Cómo se titula el sermón? Un encuentro que transforma. Ese es el título de mi sermón. Un encuentro que transforma. Tendré en mi sermón, como siempre, 3 puntos. Así que vamos a leer los primeros versículos. El versículo 1, 2, 3 y 4, y ahí tendremos nuestro primer punto. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Primer punto, lo he titulado deseo. Mi primer punto se titula deseo. La historia que nos narra el doctor Lucas, quien era médico de profesión y un discípulo de Cristo, alcanzado a través del ministerio de Pablo, nos narra aquí la historia de un hombre llamado Zaqueo. Aquí nos dice que este hombre residía en Jericó. Además nos dice que este hombre era un publicano. Dice que este hombre era rico. Esto aquí nosotros mirando bien, estudiando bien la vida de Zaqueo, lo primero que cabe resaltar es que el hombre era rico. Era rico. Y sin embargo, aunque era un rico, deseaba ver a Jesucristo. Tenía un deseo. Su deseo era conocer a Cristo. Este hombre, ¿a través de qué cosas había alcanzado su riqueza? Había logrado su riqueza a través de la política, porque el hombre era un político, un recaudador de impuestos, que trabajaba para el imperio en esa época más poderoso, el imperio romano, que establecía su régimen a través de la espada, de la sangre, de la fuerza. Zaqueo, siendo judío, se había hecho un empleado a través de la política del imperio de Roma, recaudador de impuestos. Cobraba de más a los judíos y pagaba mucho menos a los romanos. Como siempre, era un político deshonesto. No estoy diciendo que todos los políticos sean deshonestos, pero la mayoría lo son. La mayoría lo son. Porque la mayoría siguen filosofías como la de Maquiavelo. El fin justifica los medios. No importa el político, no importa a quién tiene que matar. No importa a quién tiene que dejar en la calle. Pero él tiene que ocupar el cargo para poder robar y hacerse rico. Y así fue la vida de Zaqueo. Se hizo rico de esta manera. Pero hay algo. Tenía un deseo de ver a Jesús. ¿Por qué?
porque no había encontrado ser feliz, ni a través de ser un político, ni a través de las riquezas. Por eso él deseaba ver a Jesús, porque había escuchado de que Cristo transformaba y cambiaba las vidas. Entonces vemos que el hombre tenía un deseo, y cuando la gente tiene deseos de cambiar, Dios lo puede cambiar. Pero si la gente no tiene deseo de cambiar, la gente nunca cambiará. Pero Zaqueo tenía el deseo de cambio, de una vida nueva. No lo había hecho feliz ni ser un político, ni ser un hombre millonario o rico. Segundo punto, versículos 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Dice que Jesús lo manda a descender. ¿De dónde? ¿Dónde estaba Zaqueo? El deseo tan grande de ver a Jesús le llevó a subirse en un árbol. No le importó su prestigio de político, ni le fue obstáculo que era rico. Él tenía un deseo de Cristo y se había subido en un árbol. Y aquí mi segundo punto se titula el llamado. Como Jesús vio el deseo que Zaqueo tenía de ser transformado, lo llamó con nombre propio. Le dijo: Zaqueo, date prisa, porque yo voy para tu casa. Hoy voy a posar en tu casa. Bájate de ese árbol. Yo sé que tú me deseas a mí, que me quieres a mí. Y yo también te quiero a ti. Porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice la palabra del Señor. Y Zaqueo descendió a prisa y recibió a Jesús. Y recibió a Jesús en su casa. Mi último punto, para no cansarlo. Versículos 8, 9 en adelante. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi último punto, el fruto. Un encuentro que transforma es el título de mi sermón. Mi primer punto fue deseo. Mi segundo punto se tituló el llamado. Y mi último punto se titula el fruto. Vemos a Zaqueo que ha sido transformado por el encuentro con Cristo. Transformado a tal manera que se pone en pie en su casa y le dice a Cristo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y al que le haya robado se lo devuelvo 4 veces. Un encuentro con Cristo transformará tu vida. Tú necesitas, no me importa si eres un político, un médico, un abogado, lo que sea. No me importa si eres rico, pero tú necesitas un encuentro verdadero con Cristo. Jesús termina diciendo: hoy ha venido la salvación a la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Zaqueo estaba perdido en su deshonestidad. Era un ladrón, damas y caballeros. Era un corrupto. Y Jesús le dio la salvación. ¿Lo salvó de qué? De la condenación del infierno. Hoy le invito a usted que si quiere que su vida cambie, porque Zaqueo tenía un vacío en la vida de él, que no lo llenó ni su realización profesional, ni su realización material, ni su economía. Lo invito a que usted le entregue su vida a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, y lo voy a guiar en una palabra de oración, donde va a invitar a Cristo a su corazón. Y un encuentro con Cristo transformará su vida en el día de hoy. Si usted quiere hacerlo, repita conmigo: Señor, en esta hora te pido que perdones mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.